tema que... El tema es estado general de esfuerzo y resistencia. De ahí les explicaremos mis compañeros Humberto, mi compañera Angelín, mi compañero Diego, mi compañero Josué y un servidor Carlos. Vamos a comenzar con los esfuerzos principales, que su ecuación principal es esta. Donde este símbolo representa los esfuerzos principales palito que tiene junto representa la matriz identidad. Y pues bueno, este símbolo ya lo conocemos todos, que representa el tensor de esfuerzos. En este caso los esfuerzos principales se ordenan de mayor a menor, que es en este caso 1, otro ejemplo que va relacionado con nuestro segundo tema es el estado hidrostático. ¿A qué se refiere? Este estado se refiere a un estado de equilibrio en el que un fluido, ya sea líquido o gas, se encuentra en reposo y no se está moviendo. Este estado hidrostático se puede describir mediante la ecuación hidrostática, que sería esta. Esta ecuación establece que la presión en un punto del fluido es función de la densidad del fluido. Ahora un pequeño ejemplo es que tenemos un tanque de agua que tiene una altura de 10 metros y un diámetro de 5 metros. La densidad del agua es de 100 kilogramos sobre metro cuadrado específico. Y lo que debemos calcular es la presión en el fondo del tanque. Para eso usaremos esta fórmula. Ahora, sustituyendo, nos quedaría con...
estados. El estado uniaxial se refiere a una situación en la que un cuerpo está sometido a una única fuerza que actúa en una sola dirección. Es decir, existe un solo esfuerzo normal que actúa perpendicular a una sección transversal del material. Sus características son estas tres. Actúa solo un esfuerzo. Hay ausencia de esfuerzos cortantes, ya que la única fuerza que entra, que es esta, es normal. Y su deformación es uniaxial, es decir, que la parte donde se entra con la fuerza es donde se va a deformar, que sería en este caso esta parte. De ahí está el estado uniaxial. En este caso, hay dos esfuerzos que actúan en los ejes de X y Y. Como podrán ver, esto es un plano, así es como se interpreta el estado uniaxial. Las flechas rojas están indicando en que cómo van las fuerzas en el eje X y Y. En esto principalmente se busca la tensión principal. En este principalmente se busca su tensión y dirección principal, que son las dos fuerzas que tenemos aquí. Estas son las direcciones y la tensión es como tal el esfuerzo que hace sobre estas dos fuerzas. Normalmente este tipo de estado se encuentra con el círculo de Mohr, que más adelante uno de nuestros compañeros va a estar resolviendo problemas. Y el estado triaxial hace referencia al estado en el cual un cuerpo entra en esfuerzos. Estos esfuerzos están expresados, como el nombre lo dice, en tres direcciones, las cuales son sobre el eje Y, X y Z. Esto es muy aplicado también dentro de los ámbitos de cálculo vectorial, puesto que nos permite conocer la expansión de un cuerpo. Esto le da paso a un tema que también podemos ver más adelante, que es deformación por efecto Poisson. En este estado triaxial, el cuerpo responde a los esfuerzos normales en tres direcciones, generando una deformación. También dentro de este tema de esfuerzos entra el tema de esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es un tema ya antes visto, en este momento solo realimentar y mencionar. ¿Qué es el esfuerzo cortante? Bueno, el esfuerzo cortante se denomina a la fuerza paralela dentro de una sección que puede cortar. Dentro de los cuales, el esfuerzo cortante tenemos una fórmula que nos dice que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante sobre el área de sección. Este tipo de esfuerzo cortante tiene dos tipos de aplicaciones, las cuales son el esfuerzo cortante directo y el esfuerzo cortante torsional. El esfuerzo cortante directo es cuando tenemos una fuerza sobre, fíjense, una superficie, vamos a decir, una base de madera, y le aplicamos una fuerza.
una fuerza la cual va hacia un solo lugar o se distribuye sobre una sola área, por ejemplo, este sería un esfuerzo y también encontramos el esfuerzo torsional, el cual hace referencia a cuando tenemos una estructura que se somete a torsión. Es una torsión, es un giro a lados inversos dentro de una determinada figura. Por ejemplo, puede ser un cilindro, sí sería más uniforme. Y aplicamos una torsión de manera inversa, lo que vamos a generar aquí va a ser una deformación por torsión, que sucederá, por ejemplo, en esta parte. Se puede observar más con un ejemplo, por ejemplo, tenemos una viga rectangular a la cual nos sometemos a los mismos fuerzas de torsión. Entonces, lo que va a pasar acá es que se va a deformar y en algún punto determinado va a empezar a generarse ese esfuerzo, el cual puede llegar a ser importante también, provocando su ruptura. En ese momento se dio de que las fuerzas fueron un poco más, fueron más fuertes que la resistencia ante el esfuerzo cortante que tiene esa figura. Bueno, ahora haré un pequeño ejemplo del esfuerzo inicio. Bueno, traigo este pequeño ejemplo, el cual nos dice: una viga de acero tiene una sección transversal rectangular de 15 centímetros por 30 centímetros y está sometida a una carga uniforme de 1000 newton sobre metro. La viga tiene una longitud de 6 metros y está apoyada en ambos extremos. Como podemos verlo, nosotros lo transportamos, nos quedaría ahí. Bueno, aquí lo que tenemos que calcular pues es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, como ya les decía, se calcula con esta fórmula. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante aplicada sobre el área de sección. Acá lo que tenemos que hacer es primero ubicar qué es lo que tenemos. Los datos que nosotros conocemos serían la fuerza, como lo dice el problema, que nos indica que es una carga nosotros tenemos una carga de 1000 newton sobre metro. De ahí tenemos la longitud, que es a 6 metros. De ahí tenemos el dato de área de sección, que nos puede servir para la área de sección, que son sus lados, que son 15 y 15 centímetros y 30 centímetros. Bueno, acá lo que tenemos que hacer primero es al conocer la fuerza de la cual se le está aplicando. ¿Cómo se calcula la fuerza? La fuerza se calcula dividiendo la carga que se le aplica entre 2, multiplicándola por la longitud de la estructura, de la cual nos quedaría así. Por 6, lo cual nos da
De ahí tenemos también que calcular el área de sección. El área de sección es lo que les comentaba, a veces nos sirven estos datos, con eso podemos calcular el área de sección transversal con una simple multiplicación, sacando el área, para hacer la redundancia. Área es igual a 230, que sería igual a 450 centímetros cuadrados, que si lo pasamos a metros nos quedaría igual a 0.045 metros cuadrados. Bueno, y ya conociendo estos dos datos, que son el área de sección transversal y la fuerza aplicada, pues podemos conocer nuestro esfuerzo cortante, el cual queda denominado con esta fórmula. Que nos quedaría igual a los 300, a los 3000 newtons que nos resultaron sobre los 0.045 metros. Aquí hacemos esto, son los cuadrados. Cabe recalcar que, pues, en unidades de medida, por lo general, nosotros en las cuentas tenemos que están relacionados en las escalas. Dentro de esta escala, pues los números se trabajan en metros cuadrados o metros cúbicos, pero por lo regular pues, son metros. Entonces, es mejor hacer esa conversión. Y pues nos damos total de que la fuerza es igual a la fuerza cortante se expresa el esfuerzo cortante, perdón, se expresa en pascales, lo cual nos da un total de 66.667, o podemos dejarlo en notación científica, lo cual nos da como 65. Y este sería nuestro total. Quiere decir que nuestra estructura tiene un esfuerzo máximo de 66.67 kilopascales. Si algo lo llegase a sobrepasar en la fuerza que se le puede aplicar, pues obviamente se rompería. Tómale foto. Aquí vamos a explicar los estados generales de esfuerzo, pero utilizando el círculo de Mohr. Lo haremos de dos maneras, una que es más gráfica y otra que es más matemática, usando más lo que son las cuentas. Para esto primero tenemos que hacer el análisis de este elemento. Como nos están diciendo, para esto los ejes aquí se invierten. La T vendría a ser nuestra X, mientras que esta fuerza vendría a ser... No, esto sí se queda así. No. Estos valores básicamente los tendríamos que representar aquí en este plano. Nuestra T la encontraríamos con este valor, el de 30 kilopascales. Pero acá, como las flechas no lo indican, uno anda en dirección hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Por lo cual, en nuestra representación tendríamos que tomar los dos puntos. Uno que sería más 30 y otro que sería menos 30. En este caso también nos dan un valor de 80 kilopascales. Este valor lo tomaríamos en este eje, en el eje de sigma, representándolo más o menos por aquí. Para esto ocuparíamos el círculo de Mohr.
para básicamente hacer nuestra pequeña gráfica. Hagan ustedes bien. Uno lo hace a lo rápido y a lo que puede. Pero para motivos prácticos quedaría más o menos así. Pero ustedes tendrían que hacer un círculo bien hecho, ¿no? Y con las escalas correctas. Porque las escalas son fundamentales para cuando se intenta hacer el cálculo de manera gráfica. Como primero, este ejercicio nos dice lo siguiente: utilice el círculo de Moore para determinar los expuestos principales en el punto. Además, encuentre la orientación correspondiente respecto al elemento mostrado. Tomando esto en cuenta, tendríamos que sacar todos estos valores, que es el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, T máxima y el esfuerzo promedio. El primer valor que sacaríamos sería el esfuerzo promedio, el cual está dado a la mitad de esto, porque su fórmula es igual a sigma entre 2. Una fórmula que vamos a ocupar también más adelante en la fórmula matemática. Como acá tenemos que sigma es igual a 80, ya sustituyendo sería 80 entre 2, lo cual nos da 40 kilopascales. Acá en el formato gráfico también se hace una línea desde el menos 30 que atraviese completamente el círculo, la cual sería esta. Bueno, sería esta más o menos. Y este sería el punto medio, por eso digo que es importante que utilicemos una escala, porque nos tendría que cruzar exactamente a la mitad de esta circunferencia, o a la mitad del círculo. Ahora, para sacar T máxima es igual a la hipotenusa del triángulo que formaremos aquí. Los valores que va a tener este triángulo son los 30 que tiene hacia arriba, en esta parte, y los 40 que tenemos del punto medio hacia la derecha. Y para sacar T básicamente sería nuestra hipotenusa, que la fórmula para sacar una hipotenusa es la raíz cuadrada del punto A más el punto B, o de A más B, que sería 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Esto nos daría 160 más 90 adentro del paréntesis, lo cual es igual a la raíz de 250. Ya sacando el valor general, T nos daría la raíz de 250, lo cual es 50 kilopascales. Hasta ahí todos están entendidos. El próximo valor que sacaríamos sería el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Este básicamente está dado por los dos extremos, es decir, este extremo y este extremo. Y para esto realizaremos el cálculo solamente sería, por decir en este caso, el esfuerzo máximo es igual a T máxima, que son 50, menos el esfuerzo promedio. En este caso, como es el máximo, se le sumaría más el esfuerzo promedio, que el esfuerzo promedio es igual a 40 kilopascales, lo cual nos daría un total de 90. En el caso del esfuerzo mínimo sería lo contrario, ya que se le restaría este valor, que es el T máximo al esfuerzo promedio, por lo cual nos daría un valor de menos 10. Y ya al hacer la suma de estos dos valores nos tendría que dar el esfuerzo general, que son estos 80. Ahora, para esto también debemos de tener que calcular el ángulo. El ángulo en los ejercicios de Moore está dado por 2 θ, que son 2 θ del ángulo. Y para esto utilizaremos la fórmula de la tangente, que es tangente menos 1 del valor en y sobre x, que sería 30 sobre 40, utilizando también el triángulo que hicimos anteriormente. Este nos daría un ángulo de 36
y ya para sacar el ángulo de θ solamente sería dividir los 56.87 entre 2, lo cual nos daría que esta figura tiene un ángulo de 18.4341 grados en sentido antihorario. ¿Ya lo habían copiado o se pudo? Bueno, este es hecho de una manera más gráfica, más sin embargo, también hay otra forma de hacerlo, la cual es una forma más matemática. Si bien no es que requiera más análisis, lo que conlleva es que sí se van a tener que utilizar otras fórmulas y más cuentas. Este ejercicio básicamente nos dice determinar el estado del esfuerzo equivalente sobre el elemento en el mismo punto cuando se orienta a 60 grados en sentidos antihorarios con respecto al elemento que se muestra en la figura y grafiquen la figura que nos va a otorgar. Para calcular esta ocuparemos otras tres fórmulas que ya nos habían enseñado anteriormente en lo del círculo de Moore, que son las siguientes. Sigma de x' es igual al sigma de x más sigma de x. No, no sé si es sigma. Básicamente, esas serían las fórmulas que utilizaríamos para resolver este ejercicio. Estas fórmulas vienen dadas por el cálculo del círculo de Moore. Y para esto también tendríamos que hacer el análisis de esto. Ahora, ya para irnos más rápido y apurarnos, se realizarían las siguientes soluciones, que sería sigma de x' es igual a los 150 megapascales, que son estos,
que son estos, divididos entre 2. ¿Por qué? Porque esto básicamente es el esfuerzo promedio, que es lo mismo que habíamos sacado en el cálculo anterior, solamente que aquí cambiando la figura. El coseno de 2 por los 60, porque acá nos están diciendo que vamos a calcularlo con un ángulo de 60 grados, y en el cálculo se utilizan 2 teta, y eso sería para los dos. Y pues los 75 ya vienen dados por la fórmula. Para esto, para facilitarnos también el cálculo del esfuerzo de Y', lo vamos a hacer básicamente por separado. Este básicamente es el resultado de las sumas de aquí, estos dos valores. El coseno de 120 es porque estamos multiplicando 2 por 60, igual que en el caso del seno. Ahora, aquí cabe recordar lo de las multiplicaciones, que aquí básicamente este valor se calcularía como si estuviera entre paréntesis a la hora de sumarlo con esto, para que no vaya a haber confusiones al momento final del cálculo. Ya realizando el cálculo de todo esto, haciéndolo en la calculadora para más rápido, nos tendría que dar un valor de 177.45 megapascales para el valor de esfuerzo de X'. Para el esfuerzo de Y', básicamente vamos a utilizar la misma cuenta, solamente que si se dan cuenta, en esta fórmula cambia el valor de estos dos signos, que es este y el de este. De ahí básicamente todo sería igual. Entonces, para no volver a copiar todo, solamente lo cambiaríamos. También para apresurarlo. Y de este cálculo nos tendría que dar el resultado de 72.5480 megapascales. ¿Esto ya lo vieron? Y ya solamente nos quedaría sacar el de X' y Y', que es la torsión. Para esto también se realizaría la sustitución de la fórmula. Lo cual, ya desarrollando el paso siguiente, nos darían estos valores, ya que es la suma de estos, en este caso la resta. Igual aquí, como es 2 teta, nos daría que es multiplicado o el seno de un ángulo de 120 más 75 coseno de 120. Este cálculo, igual realizado en la calculadora, nos tendría que dar menos 59.54
Básicamente con esto ya tendríamos todos los valores que necesitábamos buscar. Ya solamente nos quedaría el graficarlo. Ahora, para el hecho de graficarlo sería el mismo esquema, solamente que en este caso estaría rotado, dándonos algo más o menos. Dándonos una figura más o menos aproximada a esta, la cual tendría los siguientes valores. ¿Qué son estos valores? Como nosotros calculamos los valores primos, tendrían que estar del lado contrario a la figura. Ya que, por ejemplo, aquí nuestro valor primo de este es este, por lo cual debe de andar a la izquierda en lugar de a la derecha. Igual, el valor que tenemos acá arriba, su valor primo es este, por lo cual debe de andar acá abajo. Sin embargo, acá tenemos una rotación negativa. Esto no es tanto problema, ya que básicamente se puede cambiar el orden de las flechas. Es decir, solamente estas se invertirían para así volver nuestra rotación positiva, como lo teníamos en el caso de arriba. Porque la rotación en todo caso terminaría siendo lo mismo. Y con eso se realizaría el cálculo de una forma más matemática para los estados generales de esfuerzo.
Ahora. El siguiente tema es recipientes a presión. Los recipientes a presión son cualquier contenedor que esté diseñado para contener líquidos a presión que tengan un significativo cambio con la presión atmosférica. Existen diferentes tipos de recipientes a presión y se dividen en postuso y postuforma. En postuso tenemos a los recipientes para almacenamiento y recipientes para proceso. Y en los que son por su forma tenemos los cilíndricos y los esféricos, mientras los cilíndricos se dividen en horizontales y verticales. Esto solamente es como la clasificación de los tipos de recipientes a presión. Pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es el cálculo, porque si bien esto lo podemos ver en termodinámica, en mecánica de materiales lo que necesitamos calcular o en este caso estudiar es la resistencia del material a la presión a la que se puede someter. Bueno, aquí se usa la teoría de paredes delgadas, que establece que en ciertas condiciones las paredes pueden considerarse delgadas en comparación al radio del recipiente. Es decir, si tenemos un recipiente que es circular o esférico, quiere decir que su pared, que es esto, es más delgado que su radio. Para esto tenemos dos fórmulas, que son las del esfuerzo circunferencial y la del esfuerzo longitudinal, que más adelante en el ejemplo se va a explicar un poco más a fondo de cómo se aplican estas fórmulas. Siguiendo el tema de mi compañera, hablemos. En dos dimensiones, el estado de tensión en un punto se ilustra convenientemente dibujando cuatro líneas perpendiculares que podemos ver como representa cuatro planos adyacentes de átomos tomados en una posición arbitraria dentro del material. Los planos sobre este cuadrado de tensión pueden identificarse por las orientaciones de sus normales. El plano horizontal superior es un Y positivo y el plano vertical de la derecha es un Y positivo. De igual manera, los planos vertical izquierdo y horizontal al inferior son menos Y y menos Y. La convención de signos de uso común considera las tensiones de tracción como positivas y las tensiones de compresión como negativas. Por supuesto, estas no son dos tensiones separadas, sino que indica que el estado de tensión es uno de tensión inercial. Esto está representado
Como podemos ver en este ejemplo, a la hora de hacer una tracción, es decir, de estirar este cuadrado, las fuerzas serán positivas en este caso. Y a la hora de comprimirlo, es decir, aplastarlo, las fuerzas serán negativas. Bueno, retomando lo de los recipientes a presión, nos vamos a enfocar principalmente en los recipientes cilíndricos horizontales, ya que pues es más fácil hacerlos, son más económicos y resisten una presión mayor, a diferencia de los esféricos. Pues el esférico es el recipiente que por su forma natural soporta una mejor presión. Y bueno, tenemos este ejemplo, un recipiente cilíndrico de 1.5 metros de longitud y 0.6 metros de ancho. Este tanque está fabricado con una lámina soldada en forma de espiral con un ángulo de 25 grados respecto al de las fuerzas principales a las que se enfrenta o se le presentan a un tanque cilíndrico son los esfuerzos longitudinales. El esfuerzo circunferencial. También tenemos esfuerzos residuales, que estos son causados por procesos de soldadura o cualquier otro proceso mecánico que se le haya trabajado. Y también tenemos esfuerzos causados por cargas externas, como podrían ser sismos o el mismo viento. Pero esos no los tomaremos en cuenta. Estos son los dos principales esfuerzos a los que se enfrenta un recipiente a presión. Sus fórmulas, como hace rato ya lo había mencionado, aquí el link es de la circunferencial Aquí el esfuerzo circunferencial es la presión, que en este caso es en nuestro ejemplo sería de 4 megapascales, que es la presión que aplica el gas o el líquido interno hacia afuera. Con el radio interior, el radio interior lo podemos calcular fácilmente haciendo una pequeña cuenta, que sería 0.3 entre 2. Pero recordemos que nos está pidiendo el radio interior y este es el diámetro de, pues ahora sí de todo. Entonces debemos de restar el espesor de nuestro tanque, que es de 5 milímetros, pasado a metros es de 0.005 metros. Y esto nos da un total de 295 metros. Y el esfuerzo longitudinal es igual, simplemente nos va a dar la mitad. Seguimos con la de circunferencial, que es ya tenemos el radio interno, que es y sobre el espesor igual nos lo da acá.
Entonces ya tenemos la presión, el radio interior y el espesor. Y acá de igual manera nos pide los mismos datos, la presión, el radio interior y 2 veces el espesor, en este caso sería 10 milímetros. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que la presión es 4 por 0.295 metros sobre 0.005. Y el esfuerzo circunferencial es un total de 236 megapascales. Y el esfuerzo longitudinal 4 de la presión por el radio interno que es 0.295 metros sobre 2 veces el espesor. Y este nos da un total de 118 megapascales. Bueno, ya teniendo el esfuerzo circunferencial y el esfuerzo longitudinal, procederemos a generar un cálculo de los esfuerzos mediante el círculo de Mohr en un plano inclinado a 25 grados. Pero primero debemos de trazar nuestro elemento diferencial, que en este caso lo presentaremos así, que digamos que es un pequeño fragmento del tanque de la parte que sea. Este será nuestro elemento diferencial para hacer los cálculos. Acá pondremos los esfuerzos que están representados. El esfuerzo longitudinal será nuestro eje X y nuestro esfuerzo circunferencial será nuestro eje Y. Entonces en el eje X tenemos que es 118 megapascales. Y en el eje Y tenemos 238 megapascales. Pero también tenemos un elemento de referencia que en este caso es la soldadura, como nos dice, está inclinada a 25 grados de nuestro eje Y. Entonces más o menos vendría siendo por acá, por un ángulo de 25 grados. Ahora sí, podemos sacar nuestra fuerza en X, que como les dije es esta, 118 megapascales. Nuestra fuerza en Y que es de 236 megapascales. Y en este primer estado de esfuerzos no disponemos de ningún esfuerzo cortante, así que nuestros esfuerzos cortantes en X y Y pues, es igual a 0. Ahora vamos a proceder a calcular las propiedades geométricas que requiere el círculo de Mohr. ¿Puedo más? Bueno, para calcular el centro tenemos esta fórmula. El centro es igual a el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. Y sustituyendo los valores tenemos que el esfuerzo en X será de 118 más el esfuerzo en Y que es de 236 entre 2. Y esto nos da 177. Ahora vamos a calcular el radio para igual trazar el círculo de Mohr. El radio nos dice que la fórmula
más el esfuerzo cortante en X y en Y igual al cuadrado. Sustituyendo los valores, el cuadrado en X es 118, en Y es 236, entre 2 al cuadrado, más, como no disponemos de ningún esfuerzo cortante, es 0 al cuadrado. Y ya, si introducimos los valores en la calculadora, nos dará 59. Y ya teniendo el valor del centro y del radio, vamos a trazar nuestro círculo de Mohr. Trazaremos nuestros ejes de referencia, nuestro eje Y y nuestro eje X. En el eje Y irán los esfuerzos cortantes y en este irán los esfuerzos, el esfuerzo axial hacia acá positivo igual hacia acá positivo. Teniendo el valor del centro es de 177 unidades, calculando más o menos sería por acá el centro. Aquí son 177 y el radio decimos que es de 59, más o menos igual calculando, sería por acá y por acá. Ahora trazamos el círculo. Bueno, decimos que de aquí a acá es una distancia de 59. Ahora tenemos que indicar el estado inicial de esfuerzos, la representación de esfuerzo en X y el esfuerzo cortante. Nuestro esfuerzo en X es de 118, entonces el único punto que tenemos en X es este, y el esfuerzo cortante, como vale 0, pues igual no tenemos valores en Y. Entonces lo representaríamos de aquí hacia acá nuestro eje Y y de aquí hacia acá nuestro eje X. Y tomando en cuenta la soldadura, la rotación de la soldadura, tenemos que rotar el doble del valor del ángulo, pero en sentido contrario. En este caso sería en sentido antihorario. Entonces, más o menos quedaría así. De este lado quedaría el doble del ángulo, que serían 50 grados. Y ya con esto podemos calcular los esfuerzos perpendiculares a la soldadura, que es lo que nos pide el inciso A. Otra vez volvemos a nuestro elemento diferencial, que es el pedacito este, con sus fuerzas en X y en Y. En X decíamos que era de 118 y de 136. Con la inclinación de 25 grados. Nosotros al rotar esto 25 grados, el eje Y igual se rotaría. Entonces digamos que este es el eje Y', y al rotarlo pues se rota el eje X con el mismo. Sería este. Sería nuestro eje X'. Lo que nos está pidiendo el problema era la fuerza perpendicular a la soldadura y el esfuerzo paralelo. Simplemente calculando el valor de Y' y de X' nos va a dar los resultados.
el valor del esfuerzo en X es esta distancia que nos va de acá, más o menos como por acá. Y el valor del esfuerzo cortante paralelo a la soldadura es simplemente esta altura. Viene siendo de aquí a acá, esta altura. Para calcular el valor del esfuerzo en X, tenemos que la fórmula sería esfuerzo en X al centro menos el radio por el coseno del ángulo que es 50, sustituyendo es igual a 177, que es el valor del centro, menos el radio, que son 59, por el coseno de 50. Y esto nos da el valor de 139.07 megapascales, que es el valor del esfuerzo en X, que en este caso vendría siendo la fuerza perpendicular a la soldadura. Entonces este ya lo tenemos. Para el esfuerzo paralelo a la soldadura es la fuerza en Y, que sería es el esfuerzo cortante en X' y en Y'. Es menos R menos el radio por el seno de 50, porque sería esta altura. Entonces es la distancia del radio. Como va hacia abajo, pues decimos que es negativo, y sustituyendo los valores es el radio, que es 59 menos 59 por el seno de 50, y esto nos da en la calculadora menos 45.20 megapascales, pero el signo solo nos indica la dirección, entonces vamos a obviar el signo y nada más nos queda 45.20 megapascales. Este es el inciso B y este es el inciso A. Y ya No borres, Josué. No borres, bebé. Vamos que no me los quieren pasar.
compresión. Dentro de este tema encontramos las dichosas deformaciones. ¿Qué es una deformación? Una deformación sucede cuando un cuerpo entra en compresión o en cualquiera de esos lados, diciéndose, por ejemplo, puede ser en tracción, en el cual tenemos dos fuerzas, las cuales jalan. Entonces, si nosotros tenemos una figura, digamos que esta era el cuerpo 1, y cuando se le aplica dicha fuerza, el material tiende a extenderse. Este material pues adoptaría una estructura diferente, el cual pues serviría del coeficiente de Poisson, dependiendo de dicho material. También tenemos dentro de este efecto lo que sería la compresión. Dentro de la compresión actúa diferente. Tenemos el cuerpo 1 como en este ejemplo. Dícese que en este ejemplo nuestras fuerzas actúan de manera contraria. Hacen un esfuerzo de compresión con las fuerzas que le vamos a reconocer en estado vertical. En tracción, si lo vemos desde la manera del plano cartesiano, pues tenemos una tracción horizontal. Si lo vemos desde el plano cartesiano, tenemos una deformación pues vertical debido a los otros que se emplean. Tenemos que cuando suelen ser sometidas a estas fuerzas suelen ser negativas y estas fuerzas suelen ser positivas. Dentro de este coeficiente tenemos estas fórmulas para calcular la variación elástica, el cual está denominada por la deformación o por el presente. Dentro de este tema, esta letra E la tendremos denominada como deformación. Dentro de estos apartados podemos ver que si nosotros somos observativos, somos analíticos, tenemos que la deformación transversal y la deformación longitudinal están relacionadas dentro de esta pequeña definición, lo cual que nosotros lo pasamos a un plano tridimensional, que eso ya hace rato comentábamos en efectos triaxiales, que los cuerpos pueden actuar de manera diferente de direcciones que son acá tenemos los tres. El eje pues, X es el que nosotros conocemos en el plano cartesiano, que es el horizontal, el Y que es el vertical, y en tercera dimensión pues sería el Z. Aquí también podemos aplicar dichos coeficientes para calcular todas nuestras deformaciones. La deformación longitudinal, que hace referencia a lo que les digo sobre el plano del eje X, es longitud. Entonces tenemos la relación que nuestra variación de longitud en el eje X va sobre la longitud del eje X, pues sería igual a la deformación en dirección de longitud en el eje X. También tenemos la deformación transversal, que sería sobre el eje Y, el cual tenemos que la deformación en la longitud de Y sobre la longitud de Y nos da igual a la longitud, a la deformación transversal. También tenemos la deformación lateral. La deformación lateral se plantea con la relación de dicha fórmula general, la cual sería la deformación general
que son longitud, la dirección, el tipo de deformación también y en qué sistema está trabajando. Un ejemplo muy claro de del coeficiente de Poisson sería en los materiales isótropos. ¿Qué es un material isótropo? Tiene propiedades mecánicas, las cuales al friccionarlo pueden regresar a su manera original con temperatura o sin ella. Depende todo del ambiente que lo rodea. Tenemos que el coeficiente de Poisson va desde una marca, esto es muy importante, el coeficiente de Poisson se queda denominado con B, tiene un coeficiente entre el -1 y al 0.5. ¿Qué es el -1? El -1 nos dice que en los números negativos los cuerpos se comportan de una manera muy rara. ¿Cuál es esta manera rara? Supongamos que tenemos un cuerpo y le sometemos a dicha fuerza de tracción, ¿no? De esta manera. Esto se aplica más en los cuerpos tridimensionales. ¿A qué hace referencia? Cuando son negativos, quiere decir que su coeficiente de Poisson es mínimo, o sea, esta figura al expandirse va a tender a regresar de la misma manera, o sea, se expande de manera uniforme, se expande de dicha manera que las mismas distancias que se puede expandir en esta dirección se la expanden en esta, haciendo como las fuerzas que se encuentran en el punto cero son aquellas que sufren deformaciones pero que no regresan a su estado, como dice así, un corcho. Un corcho se encuentra dentro de ese estado. Un corcho, ¿por qué? Porque si nosotros le aplicamos fuerza no sufre ninguna deformación. Nosotros al abrir un vino, pues tenemos que, si lo sacamos y lo volvemos a poner, regresa a su estado original. En el estado negativo, pues tenemos, por ejemplo, una goma. Y en los 0.5 tenemos aquellos materiales que sufren cambios y ya no pueden regresar a su estado original, o sí lo pueden hacer, pero con ayuda de algún cambio de temperatura, como lo pueden ser los metales, el titanio, el cobre, el aluminio, el acero, el níquel y el plomo. El titanio tiene un coeficiente de Poisson de 0.34, el cobre tiene un coeficiente de Poisson de 0.34 también, el aluminio tiene uno de 0.33, el acero tiene uno de 0.27 a 0.30. Tenemos también dentro de estos ámbitos que también los podemos calcular por medio de la ley de Gauss, también para calcular la deformación longitudinal, transversal o general.